Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es Omar Nieto, quien fue mi profesor en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y bueno, pues hoy contamos con su presencia y le agradecemos infinitamente que haya aceptado esta cordial invitación. Me lo reencontré justo en la feria del libro de minería y fue una casualidad porque íbamos pasando por ahí y de ahí nos encontramos. Y entonces me obsequió este maravilloso libro, Mar del Sur, del cual vamos a estar también hablando un poco, pero nos vamos a enfocar sobre todo en el proceso creativo y en el diseño editorial, que fue también parte de las clases que nos impartió en mi alma mater. Entonces, bueno, quiero iniciar con esta pregunta que le hacemos a todos los que vienen a Letras a Contraluz para conocerle un poco más desde su visión literaria. Y es, ¿qué significado ha cobrado para usted la literatura y cómo descubrió que ese era el camino que quería seguir? ¿Cuál es el valor que hoy tiene para las nuevas generaciones el ámbito literario? Bueno, pues yo me volví escritor como todos los escritores, ¿no? Leyendo. Era muy niño, muy joven, cuando empecé a leer. En mi casa no había una biblioteca como tal. Recuerdo que había un par de enciclopedias que tenía mi papá, uno que otro libro, pero en realidad no había ningún libro literario, ¿no? Había de todas las materias. Pero en estas dos enciclopedias había relatos, me acuerdo, ¿no? Había así como, aparte de que hablaban de biología y no sé qué tales cosas, venían ahí como relatos. Y yo creo que ahí empecé a tener como mucha curiosidad sobre qué era esto de contar historias. También creo que contó mucho el ámbito familiar. Mi abuela, que ya falleció, era una mujer, pues ya mayor, originaria de Veracruz, y pues como sabes, muchos veracruzanos son muy dicharacheros y cuentan muchas historias, ¿no? Entonces, digamos que mi infancia estuvo llena de historias de mi familia y de un pequeño acercamiento a la literatura. Creo que todo cambió cuando entré como a la secundaria más o menos, y junto a mi secundaria inauguraron una biblioteca que ahora es biblioteca estatal allá en Puebla, una biblioteca grande. Y fui como curioso, mi papá iba por nosotros, pero se tardaba un buen, entonces estábamos ahí, mis hermanos y yo esperando, tal, entonces un día me meto a la biblioteca y tomé un libro de un autor que es, pues prácticamente ha sido olvidado por mucha gente, pero los escritores lo valoran bastante, que se llama Ramón Rubín, ¿no? Escogí uno de estos libros de la serie letras del Fondo de Cultura y de la SEP, lecturas mexicanas, y me fascinó. O sea, era una literatura como indigenista, como regional, así, muy impresionante. Y también en esos días leí eh, a Edgar Allan Poe, a Cuentos Extraordinarios. Creo que estas dos lecturas me marcaron para siempre, sobre todo el de, o sea, también el de Rubín, evidentemente, pero cuando leía a Edgar Allan Poe dije, es que esto qué es, ¿no? O sea, de qué fenómeno estoy siendo parte, ¿no? Eh, y me fui aficionando poco a poco, empecé a escribir inmediatamente al grado de que como un año después, mis primeros cuentos fueron publicados en un periódico de Puebla, siendo yo un niño. Habré tenido pues los 13 años que te cuento, ¿no? No creo haber tenido más. Y mi mamá conocía a un periodista y pues, le platicó de mí, y el periodista le dijo, pues que me mande los cuentos. Y era un periódico impreso, de los que tampoco ya no existen ni existirán jamás, que era un periódico nocturno, salía en las noches, creo, o algo así.
o por lo menos era más que vespertino, se llamaba Voces de la Noche. Y era un periódico que circulaba en Puebla, ¿no? Bueno, has de saber que antes había al menos dos ediciones de cualquier periódico, el matutino desde las 5 o 6 de la mañana y el vespertino que se publicaba al mediodía hacia la 1 o 2 de la tarde. Y pues en este caso salía uno nocturno que creo que empezaba a circular como a las 7 de la noche. Entonces, pues de ahí yo empecé a publicar, no conservo esos recortes de periódicos, a lo mejor en alguna hemeroteca o algo así, y ahí publiqué creo que 2 o 3 cuentos. Creo que eso fue también algo que marcó mi vida, porque pues lo leyó gente, ¿no? Ya sabes que te felicitan y todo esto, y tal vez fui muy atrevido, pero creo que ese fue el momento en el que yo dije, esto es lo mío, esto me gusta, y vaya, surgieron muchas cosas. Eh, Después entré a la prepa, recuerdo no haber tenido clases de literatura, curiosamente, o si las tuve, fueron tan malas que no me acuerdo. Para mayor cuestión, me acuerdo de una maestra de filosofía que sí era bastante buena y eso como que también me marcó un poquito. Y, y al final das de cuenta que yo creo que, o sea, terminé la prepa y me tuve, por razones sobre todo económicas de mi familia, que venir a la Ciudad de México a estudiar yo quería estudiar música porque también soy músico y me gusta muchísimo. Tuve algunos grupos y así, pero llegué y tampoco sabía que existía una carrera en letras. O sea, nadie me dijo, oye, te puedes meter a letras ya que te gusta escribir y leer. O sea, absolutamente nadie. Y en realidad me metí a comunicación porque, digamos, en este impulso también de la música, yo había en Puebla sido locutor de una radio comercial que ahora es muy famosa, es Grupo Asir. Grupo Asir es una cadena nacional, pues ahora tienen muchas estaciones. Y tenían una en Puebla que se llamaba, ay, se me olvidó, pero era el 91.7, ¿no? De FM. Y por esa vez del destino yo escuchaba mucho un programa en la noche, no largo el cuento, y les escribía y me comunicaba con ellos y les llamaba por teléfono y les decía que me gustaba mucho. Y un día me invitaron, yo creo que era yo tan insistente, y dijeron, pues a ver, chavo, ven, ¿no? Curiosamente escuchaba mucho desde Puebla la radio de la Ciudad de México y pues llegué a comentar de grupos de rock y tal vez también cosas de lecturas y tal. Y el productor me dijo, oye, ¿no te gustaría venir a comentar los miércoles o algo así? Los viernes, ya no me acuerdo qué día. Y yo dije que sí. Entonces yo estudiaba prepa, iba a la radio y cuando terminé la prepa, me invitaron a ser locutor de barra, ¿no? Que es, ya tenía mi horario y todo el rollo fue muy divertido. Entonces, por azares del destino, un tema económico, también aquella época que económicamente fue para muchas mexicanas el tema económico de los finales de los 90, hizo que me viniera a la Ciudad de México. Llego aquí, me meto a comunicación y en comunicación, pues yo trabajaba en una revista de rock aquí en la ciudad y entrevistaba grupos, ahora muy famosos, no sé, Fito Páez, entrevista Metallica, las primeras bandas de metal que vinieron aquí a México, que ahora son famosos. Iba a ver a cada rato que a Sting, a Deftones, que Rage Against the Machine, o sea, bandas que ahora son de culto, y todas las de rock en español. Y escribí, entonces digamos que de alguna manera siempre estuve como escribiendo. Y hacia mitad de la carrera me toca tomar un semestre justo de prensa, era periodismo, creo, y me tocó un profesor que se llama Álvaro Ruiz Abreu, que además es familiar del autor de Canek, ¿no? Uno de los descendientes de Abreu Gómez, ¿no? De Emilio Abreu Gómez.
y nos metía a leer a Revueltas y a Paz, y, o sea, nunca nos dio periodismo, pura literatura. Y hasta me acuerdo que mi trabajo final fue sobre la historia de la revista Plural y Vuelta, ¿no? Que había inaugurado Octavio Paz, y esa fue mi trabajo también. Y otro profesor también me influyó mucho, que ya murió, por cierto, mi profesor de cine, Gustavo García, que era muy apasionado del cine, pero era todavía más apasionado de la literatura. Entonces todo el tiempo era clases donde comparaba el cine y la literatura, ¿no? Entonces mencionaba alguna película y decía, pero debe leer el libro, ¿no? Y entonces, en verdad que creo que esos dos personajes me formaron muchísimo. Cuando salí de la universidad, pues yo ya entré a trabajar en cosas de periodismo, y en los periódicos, yo era reportero de política y de otras cosas, y siempre me llamó la sección cultural y los suplementos culturales, y empecé a beberme todos los suplementos culturales habidos y por haber, y así me fui empapando de la literatura. Es decir, yo nunca tuve realmente un maestro o alguien que dijera, mira, es por aquí, ¿no? Sino más bien como que tuve como buena suerte de encontrarme a gente que era apasionada de la literatura, y por ahí me fueron llevando. Entonces, yo dejé de publicar mucho tiempo. O sea, creo que entre más leía suplementos y conocía de literatura, más me intimidaba, ¿no? O sea, más decía yo, pero soy un tonto, o sea, ¿cómo se me ocurrió publicar a los 13 años? O sea, ¿quién me creo, no? Entonces, cada vez que yo veía, no sé, literatura eslava, y que no sé qué, o las letras de Portugal, o leía quien quieras, ¿no? Pessoa, quien sea, me quedaba así como, estoy tonto, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera lo que sucedió fue que me fui haciendo más responsable de mi formación como escritor. Yo dije, el día que escribe, que publique, tiene que ser algo muy contundente, tiene que ser algo que realmente ya esté muy destilado. No me voy a dar prisa, porque yo veía como amigos míos, que ahora también son escritores conocidos y premiados y tal, pues ya publicaban, ¿no? O sea, ya publicaban desde que yo iba a la universidad, y así. Entonces fueron pasando los años. Luego yo, también por necesidad y por muchas cosas, continué el camino del periodismo muchos años. Y prácticamente, si te hablo de que empecé a dar en la radio en los 16 años, por así decirlo, pasaron 20 años, 2 décadas, en lo que yo me habré leído todo lo existente. O sea, yo seguí ese consejo así como de Carlos Monsiváis, de que tienes que leer hasta el papel del water, la receta médica, ¿no? Lo que dice aquí atrás. O sea, me tomé muy en serio ese tema. Entonces, en realidad leí muchísimo, muchísimo. Y empecé a ir a talleres literarios con 4 escritores que me marcaron muchísimo, que son Eduardo Antonio Parra, que ahora es un buen amigo. eh, Previo a él, ahorita estoy haciendo, me gané una bequita pequeña en el Lima, en el Centro de Escritores de ahora de Condesa, que está, pues, ahí en la calle de Nuevo León, y el premio fue que me tutoreara Pablo Soler Frost, que también fue mi amigo, bueno, que también fue mi profesor, y posteriormente lo tomé con Luis Humberto Croswell, ¿sí? Que es también otro de los grandes escritores de este país, y por último paré con Daniel Sada, o sea, el gran Daniel Sada, que además él había tallereado con Juan Rulfo, ¿no? Entonces traía esa escuela así dura, exigente, o sea, pulir hasta la última coma, ¿no? Y eso me formó mucho, ¿sabes? Porque aunque yo había leído mucho, pues o- eh, una cosa es saber y otra cosa es hacer, ¿no? Son dos cosas muy distintas. A lo mejor tú crees que puedes hacer cosas, y a la hora de estarlo tratando de hacer, nomás no te sale.
Y previamente a ello, que también me estoy saltando parte de la historia, yo logré hacer un guiño hacia como el 2003, eh, porque fui aceptado en la maestría en letras latinoamericanas de la UNAM. Yo jamás pensé que me iban a aceptar, me hicieron una entrevista, fueron muy duros, me dijeron, aquí te falta un montón de teoría, claro, venía yo de comunicación, y me dijeron, pero si te lees todo esto, ven en tantos meses, te hacemos otra entrevista y igual entras, y me lo leí, y cuando llegué, fui aceptado. De ahí derivó mi libro sobre teoría general de lo fantástico, ¿no? Que fue también, que siempre fue un tema que me importó mucho. Y en fin, bueno, digamos que de alguna manera entre los años se fue mezclando el periodismo, la música, tallerear, ¿no? Y estudiar formalmente, académicamente hablando y tal, hasta que en el 2012 me meto a un concurso de la editorial Planeta, que se llamaba Letras Nuevas, que buscaban o pretendían encontrar a las nuevas celebridades de la literatura mexicana. Este, y yo para ese entonces, yo ya conocía a un par de editores, y un día un editor me dijo, oye, ¿no vas a meter al concurso de Planeta Letras Nuevas, que no sé qué? Es para inédito y para nuevos escritores que no han publicado nunca, la primera novela. Y yo estaba escribiendo mi primera novela después de esos 20 años de periodista, que tenía que ver mucho con el inicio de lo que ahora llamamos guerra del narcotráfico. Porque a mí me había tocado N cantidad de cosas que no vienen al caso contar, y también me gustaba mucho la literatura negra, ¿no? Entonces, mi primera novela se llama Las mujeres matan mejor, que es la historia de una sicaria, ¿no? Mucha gente cree que yo llegué ahí porque pues estaba la guerra larga, ¿no? O sea, para nada, o sea, yo este tema, digamos que lo encontré pues hace más de 20 años, ¿no? Hacia finales de los 90, principios de los 2000, que también no viene al caso decir en qué situaciones estuve dentro del periodismo, pero digamos que encontré esa vía. Ese libro no lo alcanzó a leer Daniel Sada. De hecho, Daniel Sada, que fue mi maestro, nunca vio nada mío publicado. Muere Daniel Sada y como al año siguiente, año y medio siguiente, termino esta novela, la entrego a Planeta. Ni idea tenía, llegaron como 400 novelas o qué sé yo. Y de pronto, bueno, pues no fui el ganador porque ya todo el mundo sabe quién fue el ganador, Daniel Krause, pero quedé como finalista. Y el premio como finalista era la publicación en los 50 años de Joaquín Mortiz, que pues casi nada, ¿no? Es una de las grandes editoriales que formaron la literatura mexicana. Entonces puedo decir que estoy publicado en una de las más grandes editoriales que ha dado este país. Y fui de los últimos, creo, que han sido publicados ahí. Y eso fue el siguiente partaguas de mi vida. O sea, a partir de ahí pasó todo, ¿no? Pasé digamos, de trabajar tras las pantallas de computadora a pasar a las pantallas de televisión, ¿no? O sea, me empezaron a entrevistar en tele, en radio, en la prensa, causó mucha polémica y también aceptación hasta cierto punto la novela. Eh, Tenía este rubro de que parte del premio lo ponía Sanborns, que era el otro sponsor, entonces Sanborns también puso la novela en todos los Sanborns del país, y de un día para el otro, un cuate que tenía publicado solo un par de cuentos en antologías antes, en 2009 y 2010, en unos libritos que salieron, se llamaban Cuentos del Sótano, pasé a pues, estar en todas las librerías del país y hasta en la sopa, ¿no? Y luego también hubo ahí una situación muy chistosa, que tampoco viene el caso, que se dio una publicidad donde la imagen de la novela tal se fue a Metrobuses y al metro y a los paraderos de autobuses, y a los autobuses les pusieron así publicidad, decía Omar Nieto, ¿no? Entonces andaba yo por toda la Ciudad de México y eso también impactó mucho.
y se multiplicó por las redes. Entonces, de alguna manera, bueno, sin saberla, ni temerla, ni planearlo, ni nada, pasé de ser un escritor oculto a un escritor visible, ¿no? Y a partir de ahí surgió todo, ¿no? Más o menos es un poquito la época en la que tú y yo estuvimos juntos en el claustro Sor Juana, acababa de pasar eso, me empezaron a invitar a dar clases, etcétera, etcétera, y poco después surgió, pues otras cosas que ya tú sabes, ¿no? La tesis de maestría la trabajé de otra manera, es decir, no es una tesis, sino la convertí en un ensayo, ¿no? Un ensayo literario, un ensayo pues, con visos académicos, si quieres ponerlo así, que se llama Teoría General de lo Fantástico. Eso fue en 2017, y bueno, en 2015, perdón, y se ganó el Premio Nacional de Ensayo Guillermo Roussel Banda, ¿no? Y de ahí pues vinieron otros premios, luego salió Fisiología del Olvido, que ganó bueno, fue la mención honorífica del Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz, luego gané el Bitácora de Vuelos hace no tanto, y bueno, pues ya han salido otros libros, publiqué Mar del Sur, que es el que tienes tú el año pasado, ganó también ahí un concurso de publicación, y hace unos 3 añitos más o menos, HarperCollins, que es otra de las grandes editoriales del mundo, me invitó a escribir una empresa muy difícil, que, que escribir un libro sobre la conquista de México, pero pues como ya se habían escrito una gran cantidad y todo el mundo sabe la historia, yo de plano le dije al editor, a mí me aburre hacer o sea, eso no lo voy a hacer, me da mucha hueva, y además yo no voy a ser mejor que todos los historiadores que dedican su vida. Entonces lo que le propuse fue hacer una ucronía, ¿no? Que además es el que hubiera pasado si, un poco en esta idea de Philip K. Dick de qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la guerra, y en lugar de que fuéramos un imperio proamericano, fuéramos un imperio proalemán, progermánico, y además pro-japonés, ¿no? Y pro-italiano. Entonces, todas esas fantasías, pues también forman parte de la fantasía. Y bueno, pues digamos que ya me extendí un poco, pero a grandes rasgos, pues esa es la historia de cómo yo me encontré con la literatura se encontró conmigo, y pues ahí sigo, ¿no? He dado muchísimas clases, yo no sé, llevo más de 20 años dando clases, porque a partir de muchas cosas me fueron invitando a dar clases, he dado clases lo mismo en la preparatoria que en la licenciatura, que en los posgrados, tal, y ahora, bueno, pues ya también, pues estudié el doctorado en letras en la UNAM y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la historia de Omar Nito. Excelente, profesor. Le agradezco que nos haya contado toda esa experiencia que ha adquirido a lo largo de estos años. Y me gustaría que pudiéramos seguir con los retos que está marcando hoy en día la docencia para las nuevas generaciones. No se puede enseñar de la misma forma que les enseñaban hace 50 años, ¿no? Es diferente y hay nuevas necesidades que se deben de atender. En este tenor de ideas, entonces, ¿cuáles son los desafíos que más ha encontrado como docente y las estrategias que ha empleado para poder em, darle una vuelta a ese modo de enseñanza? Bueno, mira, yo he dado en dos líneas, ¿no? Primero, digamos teóricamente, ¿no? O sea, tanto teóricamente y también creativamente, ¿no? O sea, he dado talleres un montón. Eso. Ahora mismo llevo otro taller, que es el taller de Celia Celorio, bueno, están varias escritoras ya bastante hechas. Eh, yo lo que creo es que el reto de las nuevas generaciones viene de que es un reto tecnológico, porque a partir de la pandemia cambió absolutamente todo. A mí me tocó dar clases en la maestría de la Ibero,
también en la licenciatura y en la maestría de la Ibero, tanto de la Ibero Puebla como de la Ibero Ciudad de México, durante la pandemia, y en el método híbrido. O sea, tenía que ir y también conectarme, ¿no? Y a veces estar dando clases presenciales con 2 personas y conectadas 10, ¿no? Ahora en el taller que estoy dando es lo mismo, o sea, 5 personas y otras 7 conectadas en España, en Estados Unidos, no sé qué. Entonces, eso así es cambiarle el chip totalmente. Luego, lo segundo que viene es la IA, ¿no? La inteligencia artificial. Porque además nadie se quiere esforzar, o sea, es así como ChatGPT es el nuevo dios del mundo actual. Entonces, o Grok, si le preguntas, ¿quién fue Franz Kafka, no? Te sale, lo pegas, lo entregas y el profesor difícilmente se va a dar cuenta, ¿no? Este, entonces, creo que el reto, más que intelectual, es tecnológico. Es decir, que el profesor esté, eh, no se puede al mismo nivel, pero sí, digamos, conectado con la nueva tecnología para que puedas responder en el mismo nivel, o sea, Actualizado. actualizado, o sea, profe, no me puedo conectar porque no jala mi StreamYard. Ah, bueno, pues ahí te van 5 opciones, ¿no? Aquí te van 5 ligas para que si no es por WhatsApp o por lo que sea, o sea, para que no digas, el profe no sabe, ¿no? O yo conozco un montón de compañeros que así, ¿cómo comparto la pantalla? Entonces de ahí se te agarran y se fue, ya valiste, ¿no? Entonces sí es un reto tecnológico donde debes estar así. Y cuando viene el trabajo hecho por inteligencia artificial, digas, no, o sea, esto lo acaban de hacer, o sea, ¿no? Y entonces la docencia es decir, perfecto, a ver, explícamelo. Y ahí ya valió, ¿no? Entonces, como que tienes que ser un poco juvenil en ese sentido. O sea, esos tiempos donde tú te paras y eres el docente y todos apuntan, eso se quedó yo creo que en el siglo ni 20, o sea, el siglo XIX. O sea, si no estás interactuando o el ejemplo que les vas a poner es un video en TikTok o un reel, estás muerto. O sea, tú no le puedes dejar así una liga de YouTube que dura hora y media de una ponencia de no sé quién. O sea, nunca lo van a ver, ¿eh? O sea, nunca lo van a ver. Pero sí a lo mejor puedes hacer un debate, puedes poner un pedazo de la conferencia y hacer no sé, una mesa de debate, etcétera. O sea, es decir, tienes que ir como un poco, ser más competente tecnológicamente. Y además, bueno, si te dedicas al tema de la literatura y eso, no te puedes abstraer de eso. No te puedes abstraer de eso, porque además, déjame decirte que cada vez la literatura está, desde mi punto de vista, más en competencia para diferenciarse digamos, como un artefacto intelectual, diferente al de las redes sociales, diferente al de a las películas, a las series, por sobre todo el tema de las series. O sea, ¿cómo puedes diferenciar tu obra de una muy buena serie? Te pongo, por ejemplo, Chernobyl, que son 5 capítulos o 4, o de Black Mirror. O sea, una fantasía de un capítulo de Black Mirror es más magistral que casi cualquier novela post-punk que puedas escribir o se te pueda ocurrir. O sea, es decir, estos cuates están realmente como que su mente va 5 pasos más adelante que tú. O en el próximo producto que tenga Neil Gaiman. O sea, ¿me explico? ¿No? Entonces, sí tienes que estar como estuvieron en su época Charles Baudelaire pensando en que cómo le iba a hacer ahora que iba a entregar sus poemas publicados en un periódico y que no se desvirtuaran y por eso inventa el poema en prosa y etcétera.
O sea, es decir, estaba pensando en los medios de representación que tenía a su alrededor. Fue ahora un escritor actual, o sea, es decir, si por ejemplo en mi caso que me interesa tanto el tema de la violencia, ¿cómo voy a competir con los documentales o no? O sea, ¿cómo voy a competir con toda esta, digamos, avalancha de información que hay en cualquier parte? ¿Y cómo puedo yo convencerte a ti de que yo estoy escribiendo algo que no tiene nada que ver con eso? Que es otra cosa, es otro invento, ¿no? A lo mejor me invento detener el tiempo en un momento de una balacera y eso ya es literatura, ¿no? Y eso va a ser imposible de representarse en un medio gráfico. Entonces, todo ese tipo, digamos, de pensamiento es en lo que debe estar un escritor, ¿no? O sea, ya sea con respecto a la misma literatura como con respecto a los demás medios de representación de la imaginación y de la realidad, ¿no? Ahora, ¿cómo nace su libro Mar del Sur? ¿Qué le lleva a crearlo? ¿Cómo va surgiendo esa idea? Y cuánto tiempo dejó reposar el texto para después ya decidir sacarlo a la luz? Ya, ¿sabes? Qué bonita pregunta, porque sabes que yo tengo varios colegas que no me creen cuando les digo, yo me tardé 10 años haciendo ese libro y me dicen, pero ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees si yo no podría estar más de, no sé, 2 meses sobre un texto? No, es que yo sigo un consejo, bueno, no porque me lo dijo él, pero es decir, está en lo cierto. Eduardo Antonio Parra nos decía, por ejemplo, que un buen cuento, y mira que él es uno de los mejores cuentistas de este país, que un buen cuento lo debes escribir y meterlo en un cajón, cerrarlo con llave y tirar la llave donde no la encuentres. Y ya así como un día te acuerdas de que ese cajón vas buscando otra cosa, lo abres y resulta que ahí está el cuento. Porque cuando lo lees es como si fuera otra cosa, lo lees con otra dimensión. Y yo creo que también parte del escritor debes de saber macerarse, ¿no? O sea, a ver, serénate. O sea, a lo mejor si me pasó algo, quiero tener una idea, lo desarrollo, y eso no quiere decir que sea la gran idea del mundo. Falta que la retrabajes, ¿no? Justamente ahorita que al rato que termine yo mi trabajo en la noche, ya como a las 10 de la noche, voy a leer un cuento que escribí hace 8 años, ¿no? Y le metí la manita hace una semana, lo imprimí y ahí lo traigo, y si al rato me da tiempo, pues lo leo y a lo mejor le vuelvo a meter la mano. Entonces, Mar del Sur está escrito así, es una serie de cuentos de diferentes épocas que yo fui metiendo en cajones que incluso pertenecían a otros libros míos publicados, incluso ya publicados, y que un día que yo estaba, digamos, intentando ver qué diablos había hecho, entendí que tenían algo en común, ¿no? En este caso, tenían en común una obsesión que yo tengo con la violencia, con el crimen, pero también con el tema del destino y con el tema del agua. O sea, si te fijas, para mí el mar, las costas, el río, la selva, la lluvia, todo eso, para mí eso, no sé por qué, eso sí no sé explicártelo, pero es algo como que a mí me atraviesa, ¿no? Entonces me di cuenta que estaban a medio caballo entre cosas imaginarias, pero en realidad no son fantásticos, sino están escritos como un cuento realista. Y como pongo ahí en la contraportada, ahora después de la teoría general de lo fantástico, lanzo la pregunta. ¿Puedes escribir un libro de una región imaginaria en clave realista? O sea, es decir, Mar del Sur no existe, pero bien podrías decir que eso es un libro de cuentos de una región de México, o sea, un estado que se llamara en lugar de Chiapas, Mar del Sur, ¿no? Y le puse Mar del Sur por una pequeña razón, y ya con eso ya resumo. Se llama Mar del Sur porque justamente haciendo el libro de la conquista, yo leí en algún momento que después de consolidar la conquista, Hernán Cortés quiso explorar el otro lado del mar, es decir, llegó por el Golfo, Veracruz, tal,
y cuando llegó a las costas de Guerrero, sabía que de aquel lado podía llegar a Filipinas o a China, y entonces él dijo que él quería crear un reino del lado del Pacífico hacia el sur y que lo llamaría Mar del Sur, que iba a explorar el Mar del Sur, es decir, el Pacífico Sur, que en realidad sería Guerrero, Chiapas, Oaxaca, tal, hasta Guatemala. Este, y yo me imaginé qué hubiera pasado si esa idea hubiera prosperado, es decir, que ya después de que la corona española lo mandó a la goma, él hubiera dicho, bueno, pues deme ahí unas tierras en la costa, y yo ahí establezco mi reino, y ahora hubiera no sé, un estado de la República que se llamara Mar del Sur, ¿no? A lo mejor pequeño, del tamaño de, pues, que te gusta, Tlaxcala o Morelos, o Colima, por ejemplo, que es pequeño, Nayarit, y que se llamara Mar del Sur, ¿no? O sea, el estado número 33. Entonces, a partir de esa idea, yo dije, todo esto que he estado escribiendo a lo largo de 10 años, cabrían en esa región imaginaria. Entonces, historias. Y al final me gustó meterle una tercera capa que sería un cuate en un faro, de ahí la portada, que a lo mejor, no quiero spoilear, a lo mejor él escribe esas historias, ¿no? En esa región, en ese faro del Mar del Sur. Entonces al final es un lugar que no existe, pero no hay ningún cuento ahí que esté así como, es un cuento fantástico, ¿no? O sea, en realidad son cuentos totalmente realistas, ¿no? Parecieran cotidianos, pero poniéndolos en ese contexto, pues haces la pregunta de, ¿dónde pasa esto, no? Y entonces al final terminó siendo un divertimento que encontró un hilo conductor, ¿no? No sé si me permite tener el honor de leer Capitanía de Puerto Bitácora número 3, que pertenece a Mar del Sur. Con gusto, sí. Muchas gracias. Mar del Sur es un paso de violentas fronteras. ¿Qué anhelar en un lugar así? Toda el agua y todo el cielo. Alejarse del odio arraigado en la memoria. Para muchos significa recorrer kilómetros y kilómetros, extrañando palabras que consuelen, que hagan más fácil el camino. Soportar el sol inclemente, desear de manera insistente un cruce de miradas para saber que todavía se está vivo, y al final la ilusión del norte y del sur que no se va. Eso veo, todo eso observo desde mi puesto en el faro, hombres y mujeres que día a día hacen del Mar del Sur su esperanza o el límite de sus pesadillas, historias de una región imaginaria y una bitácora sin nombre. Pero bueno, ese porque está breve, pero viene más que, sin duda alguna, son de excelencia. Entonces les recomiendo que lean Mar del Sur y que lo consigan. Y bueno, pues también nos dijo que nos iba a compartir también usted una lectura de Dinosaurios en la Ventana Sí, a ver. de 2023, que también no tiene mucho. Sí, Entonces, si puede compartirnos la lectura. a ver, espérame. Y antes de eso, si nos puede hablar un poco de cuáles son los elementos principales o que podrían convertirse en un decálogo. Ya ve que están también muy en boga estos decálogos de cuentistas. Entonces, cuál sería su decálogo de cuentista para que no falle ni el principio, ni el desarrollo, ni el cierre de un cuento? Ok, a ver, decía Daniel Sada que lo primordial para hacer un cuento era una anécdota. Debes tener una anécdota. ¿Qué es una anécdota? Algo que rompe con lo cotidiano. O sea, no estoy hablando de lo fantástico. Puede ser algo raro que te sucedió abordando el metro y de pronto, no sé, te sientas junto a alguien que se parece mucho a tu mamá, ¿no? O sea, es algo, eso no te pasa todos los días, ¿no? O sea, y por supuesto te descoloca. Ahí tienes la mitad del cuento. Ahí tienes la mitad del cuento. Porque no basta la anécdota. Eso es lo que la gente a veces se confunde. Si voy a hacer unos cuentos de mis memorias porque tengo muchos.
aventuras que tuve, ¿no? Posiblemente eso que te estamos diciendo, digamos, del ejemplo de la mamá, que, bueno, una persona que se pasa con mamá, no solo te haya pasado a ti, sino le haya pasado a varios miles de personas en este mundo, ¿no? En este momento está pasando también en Corea del Sur, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que lo hace un cuento? Y que lo hace, que esa anécdota, ¿cómo se convierte en un cuento? Que cuando lo lees, el lector todavía lo considera todavía más extraordinario, ¿no? Bueno, es dotarlo de algo más. O sea, es decir, tú tienes la anécdota y debes preguntar, esta anécdota, ¿qué representa? O sea, es decir, ok, me encuentro a alguien que se parece a mi mamá tremendamente y me saca de una. Bueno, eso, ¿a qué reflexión me lleva? A la eternidad, a la maternidad, a lo fantástico, a qué sé yo, ¿no? O mi mamá habrá tenido otras hijas. O sea, cuando yo me hago esa pregunta, yo ya abrí la segunda dimensión del cuento. Y siguiendo un poquito al mismo Borges y a Piglia y tal, al mezclar estas dos, le llaman H1 y H2, tú comienzas a tener un cuento. Es decir, la anécdota que te dije de la mamá es solo el detonante de algo más, ¿no? Y generalmente también la puedes dotar de otras cosas, como referencias literarias, reflexiones filosóficas, alguna prosa muy bien cuidada, etcétera, y procurar que cierre. También entender que un cuento debe terminar, ¿no? O sea, no tienes 200 páginas para explayarte hasta el infinito. Generalmente tienes unas cuantas páginas para terminar la anécdota. Y básicamente eso es un cuento, ¿no? Porque además es muy aburrido cuando vas a una cantina o a una fiesta familiar y la tía te saca una anécdota de su infancia que no te lleva a nada, ¿no? Más que a la anécdota. Entonces, de, ok, ¿y luego qué, no? Y te quedas así, ¿no? Pero cuando el que cuenta, el storyteller, sabe mezclarle ahí algo de que, bueno, y reflexioné que no sé qué, ahí te engancha, ¿no? Y termina, y a partir de ahí pensé en mi propia muerte, ¿no? Ah, cabrón. Eso ya es otro rollo, ¿no? Ya estás en... Y eso es lo que hicieron durante miles y miles de años los contadores de historias, que generalmente eran pues, los ancianos de las tribus y todo este rollo, ¿no? Que posiblemente las anécdotas eran muy chafitas, pero pues como le echaron verbo, se hicieron muy interesantes. Em, Ahora, ¿cómo hace ese salto del cuento a la novela? Porque es muy diferente. No sé si em, le llegó a pasar que a lo mejor pocas páginas se le hacían muy poco para poder contar todo lo que quería contar, como sucede en la novela, donde puedes desarrollar personajes, puedes desarrollar más subtramas, eh, puedes plantear otros temas y en el cuento todo debe de ser más conciso, más eh, Más rápido, compacto. sí. ¿Le pasó algo Y así? pues, Y entonces, sí, ¿cómo superar justamente en ese este momento estoy terminando otra novela que empecé hace pues fácilmente unos 7 años, algo así. Bueno, esa novela que ahora estoy escribiendo, no voy a decir que le he estado mandando algunos concursos a ver si es chicle y pega. Este, esa novela en realidad fue un cuento que yo escribí para un concurso y nunca ganó. O sea, pasaron como 3 años y ya, o sea, ganaba todo el mundo y yo digo, pero o sea, ¿qué está mal en este cuento? Y más cuando pues ya has ganado concursos de cuento y has sido pues jurado de concursos y todo este rollo, dices, no, no, o sea, algo está mal, o sea, no, técnicamente creo que está bien y tal. Y luego yo me di cuenta, yo mismo, que era porque en realidad esa anécdota
da para mucho más. O sea, es decir, es como si fuera también funcionaba como un primer capítulo, fíjate. Y entonces, cuando maduré mis ideas, así ya con más tranquilidad, y se me pasó la muina y el coraje de por qué no gané, me di cuenta, es que esto es una novela, esto no es un cuento, esto es una novela. O sea, sí, sí es una anécdota, pero tiene ramitas donde el lector termina preguntándose, ¿y qué pasó con tal cosa? ¿No? Entonces, esas ramitas que le salen en el cuentito, si las desarrollas, se vuelven ramas, se vuelven capítulos, se vuelven subtextos, como tú bien lo mencionaste, tramas, personajes, y crece y crece y crece, y de pronto estás escribiendo una novela. Entonces, el escritor debe tener un poco como de autocrítica para ver cuando una novela no da para más y sería mejor hacerlo un cuento, a lo mejor largo. Y al revés, cuando un cuento no termina de ser conciso, ¿sí? O sea, tiene promesas que no se cumplen. Y entonces ahí te puede salir una novela. Y claro, eso espanta porque dices en la torre, ¿no? Pero eso te debería de dar también mucha felicidad porque quiere decir que esa novela tiene vida propia. Y es cierto lo que voy a contarte. Bueno, no sé si mis colegas novelistas coincidan conmigo. Yo creo que sí, porque he platicado con varios de ellos. Hay artefactos, sobre todo en las novelas, que parece que tuvieran vida propia y tú eres solamente un vil escribidor de esa historia. O sea, es así como, a ver, tú siéntate a escribir, no opines y ahí te vamos a dictar, ¿eh? Y empieza a surgir. Es, eso es una sensación, casi es un éxtasis místico, por no decir un orgasmo totalmente puro. O sea, es como algo que te posee, ¿eh? O sea, y que generalmente no puedes parar. O sea, tú vas caminando en la calle cuando estás escribiendo una novela, cuando sí estás conectado con la novela, y de pronto sabes qué va a ser tu personaje. Y, o sea, tú estás así comprando en el súper un yogur y de pronto dices, ¿cuánto cuesta? Ya sé, claro, que lo maten. Claro. Ahorita vengo, señorita. Y te vas corriendo a escribir. O sea, tu mente está así a mil, o sea, es como una posesión, ¿no? No sé que a muchos no les pasa y que a otros les pasa que el bloqueo y tal, pero lo que sí creo es que cuando te llegas a conectar con tu historia, este, no puedes parar, te, te toma, ¿eh? Y esa es una sensación física muy, o sea, increíble. Posiblemente los escritores seamos adictos a ese tipo de cosas. O sea, esa sensación, ¿no? Como de enajenación, ¿no? Así, no soy yo, no soy otro. Y sale, ¿no? Y surge. Luego, una cosa es escribir eso y luego la otra es corregirlo, ¿no? Ese es como otro mood. Entonces, digamos, finalmente yo lo que recomiendo siempre en cualquier taller es no pares, ¿no? Si te viene la idea, bájala, escríbela tal, porque vendrá el momento en que tengas que editarla y entonces escribiste con la derecha y borraste con la izquierda, ¿no? Pero no pares. O sea, ese momento es no, casi sagrado, en el sentido de que es raro, de que no, o sea, no es que tú seas Mario Vargas Llosa y vas por la calle y de pronto te aparece, ¿no? O sea, más bien es un momento muy raro donde posiblemente todo lo que has estado pensando durante mucho tiempo hace sinapsis en un momento, ¿no? ¡Paz! O sea, como que se conectan las neuronas y ese es el momento de que hay que dejar todo y escribir. Bueno, pues ahora sí lo escuchamos para que nos Ah, sí, comparta un fragmento nada más que tú crees que, espérame tantito, voy por mi de cable. dinosaurios en la ventana. Sí, sí, sí. Bueno, mientras recomendarles que sigan las redes del profesor Omar Nieto para que conozcan más de su trabajo y también que puedan brindarnos un
un like en estas entrevistas que estamos haciendo en Letras a Contraluz, agradeciéndoles su tiempo, su atención y el que comparten el gusto con nosotros de la literatura, de la poesía, del arte y de la cultura en general. Ya me ando cayendo aquí, ¿eh? Cuidado. Si no se espanten. Esto es una imprenta. Es que se le acabó la pila a mi ratoncito. Ah, ok. Dame un segundo. Carga tantito. Sí, bueno, este cuento está en un libro que se llama Dinosaurios en la Ventana, que ganó el premio Bitácora de Vuelos de hace 2 años, creo. Este es un premio internacional y son cuentos también un poco como fantásticos, ¿no? Es un poco la contraparte de mi otro libro que se llama Fisiología del Olvido. Pues a ver, espero que ya pueda, ya que algunos segundos. ¿Se puede compartir? ¿No sabe? Sí, ¿verdad? Sí, se puede compartir. Pantalla. Sí, ya lo tengo aquí. No sé si ya estoy compartiendo. No, No. aquí está. Se llama Esplendor de Portugal. Ahora sí, ¿verdad? ¿Ya aparece? No, no aparece. Espere. Bueno, si no aparece, pues si quieren se los leo nada más. Sí, mejor, por favor. Bueno, se llama Esplendor de Portugal. Dice, a punto de tirar el penalti, besó el escudo y escuchó la muy ruidosa tribuna llena de camisetas nacionales rojas y verdes. La otra mitad con playeras de un poderoso rival. Vio a todos en las gradas, a sus compañeros, al entrenador. Lanzó una mirada concentrada al balón, luego observó los 3 palos y el fondo de la red. Hizo una operación mental rápida. No dejó de ver en su imaginación el punto donde lanzaría el punterazo. Arqueó un poco el cuerpo hacia atrás y tiró con decisión al palo más lejano y su madre entró al cuarto. Apaga eso. Fotos sacadas de internet como póster por doquier. El que iba a ejecutar la pena máxima era su ídolo más reciente. Para entender más de él, consultó en la red sobre Camões y los lusitanos, Madredeus y Lisboa. Se obsesionó con la trayectoria de aquel famoso jugador en pocas horas. Yéndose su mamá, siguió el juego. Tensión en la tribuna. Se oían sus gritos de emoción por toda la casa. Se abrió la puerta de la recámara. Le desconectaron la consola. Lloró, pataleó, suplicó. Había llegado a la ansiada final de aquel certamen de fútbol con los colores portugueses jugando sin parar 2 días seguidos. No has dormido ni comido ni te has bañado, le reclamó su madre. Cuando le permitieron poner de nuevo el juego y entender un poco más del esplendor de Portugal, la pantalla se pasmó. Su score desapareció. En verdad se aterró. Era lo malo de comprar versiones pirata. Siempre resultan ser tutoriales. Pues muchísimas gracias, profesor Omar, por habernos acompañado aquí en Letras a Contraluz, por habernos compartido todo lo que hoy nos pudo hablar de usted mismo y de todo lo que ha creado, de todo lo que ha aprendido. Em, Ha sido de verdad un verdadero placer entrevistarle. Por favor, compártanos sus redes sociales para que puedan saber quienes vean este video en diferido, dónde encontrar más de su trabajo y próximos eventos en los que vaya a estar participando. Sí, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Berta, por esta entrevista muy agradable. Redes sociales. En Twitter, Omar _Nieto. En Instagram, Omar Nieto 75. No saquen ahí conclusiones de cuántos años tengo. Y en Facebook, que es donde más publico cosas y tal, Omar Nieto, ¿no? Y pues también creo que tengo por ahí un canal de YouTube que nunca meto cosas, pero pueden encontrarme y pues me pueden googlear, ¿no? Ahí Omar Nieto escritor o Omar Nieto lo que sea, y ahí salen cosas. Pues muchísimas gracias a quienes vean este video en diferido.
que disfruten de un extraordinario fin de semana y a seguir disfrutando de la poesía, a seguir valorando cada uno de los libros que llegan a nuestras manos y escuchando las voces de nuestros autores de hoy en día que están también marcando un antes y un después en la literatura, en la poesía y en el arte y cultura en general. Muchísimas gracias, profesor. Que estés muy bien y un saludo a todos tus seguidores. Gracias.